Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro y en esta oportunidad nos encontramos con nuestro capítulo número 3, ¿ya? Capítulo número 3, nuestro tema es ángulos, ¿bien? Definición, dice, es la figura geométrica, estamos hablando de los ángulos, obviamente, ¿no? Dice que es la figura geométrica determinada por la reunión de dos rayos que tienen como vértice común aquí este punto, ¿no? El origen, o tienen el mismo origen. Entonces, a toda esta zona que está aquí, ¿no? A toda esta zona que está aquí, nosotros le llamamos ángulo. Acá se ha formado un ángulo, ¿no? Entre estos dos rayos que tienen un vértice común, ese se ha formado un ángulo. ¿Bien? Este es un ángulo. Notación de ángulo. ¿Qué es la notación? La notación es la forma, pues, cómo se representa matemáticamente un ángulo, bueno, así, ¿no? Mira este símbolo ángulo A o B. Se lee ángulo A o B, ahí está, ¿sí? Y para representar la medida del ángulo, le pongo una M adelante. Medida del ángulo A o B igual alfa. Alfa es la medida del ángulo A o B. Bien, visto esto, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que hay clasificación de los ángulos, ¿no? Según su medida, recuerda que los ángulos pueden ser agudos, pueden ser rectos, pueden ser obtusos, ¿no? ¿Sí? Recuerda, ¿no? A ver, no sé si podemos hacer memoria de esto, acerca de los ángulos, acerca de su clasificación, ¿ya? Tenemos ángulos, según su medida, tenemos ángulos agudos, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Se acuerdan? Ángulo recto, ángulo obtuso, ¿no? Y por ahí tenemos el llamado, no el ángulo llano. ¿No? El ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados, más o menos es de esa forma, ¿no? Si recuerdas, menor a 90 grados. El ángulo recto es aquel que es igual a 90 grados. No te olvides, ángulo recto, más o menos así, ¿no? ¿No? Más 90. Obtuso es aquel que es mayor a 90 grados. Un ángulo obtuso, por ejemplo, aquí tengo un ángulo obtuso, ¿no? Que es mayor a 90 grados. Y un ángulo llano es esto, ¿no? Ángulo llano. Ese ángulo mide 180 grados, ¿ya? Bueno, eso es una forma de clasificar a los ángulos, ¿ya? Según su medida, ¿no? Toda esa información, pues hay cantidad de textos, ¿no? De geometría. Bien, pero vamos a ir avanzando, ¿ya? Dice, se tiene la recta AB, calcule X. Esta es la recta AB y me piden que calcule el valor de X. Como esta es una línea recta, todo esto representaría un ángulo llano. Todo lo de acá, mira. Todo esto representaría un ángulo llano. Sabemos que eso mide 180 grados. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya, pues se supone que la suma de todo, ¿no? Voy a poner ahí, se cumple que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo, la suma de esos cuatro ángulos me tiene que dar el total, que es 180. 9 tita más 9, más 9 beta, más tita, más beta, todo esto me tiene que dar 180 grados, ¿no? Acomodando bonito, sería 9 tita más tita, 10 tita, más 9 tita, perdón, 9 tita más tita, 10 tita, 9 beta más beta es 10 beta, ¿ya? Todo esto es igual a 180 grados, ¿sí? Bien, 10 tita, 10 beta, 180. Como puedes observar, como este tiene décima y el otro tiene décima, yo puedo sacar décima todo. Décima, décima, décima. Hago esa simplificación. Décima de 10 tita es tita, más décima de 10 beta es beta, igual décima de 180 es 18. ¿Qué he conseguido? Que tita más beta es 18 grados. Entonces, ¿qué es lo que me piden a mí? Lo que me piden a mí es que calcule el valor de 9 tita más 9 veces beta. Esto yo lo puedo expresar así, factorizando 9. Tita más beta. Y eso sería 9 multiplicado por tita más beta, que es 18. ¿Y cuánto será 9 por 18? A ver, pensemos un poquito. 9 por 18 sería 162 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta en esta pregunta número 1. Calcule el valor de X. Pedían X, yo he calculado qué cosa, he calculado todo esto, ¿no? No es lo que piden. Vamos a corregir ahí. No es lo que piden. A ver, vamos a poner bien esto, ¿ya? Observar, por favor.
calcule el valor de X. Pero yo sé que, o sea, mira, calcule el valor de X. A ver, sabemos, vamos a poner ahí ya, mejor así ya, sabemos, dos puntos, que 2 veces X es igual a 9 tita más 9 beta. Ya chicos, ahora sí, 2 veces X es igual a 9 paréntesis tita más beta. ¿Sí? Pero como esto que está acá es 18 grados, ¿sí? Entonces me va a quedar que 2x es igual a 9 por 18. 9 por 18 es 162 grados. El 2 va a dividir y eso sería 81 grados. Ahí está. Disculpen ahí, ¿no? Entonces, esa es la forma, chicos, ¿ya? Entonces, mira, veo muchas letras. De pronto tú vas a decir, ah, profe, ¿cómo calculo beta? ¿Cómo calculo teta? Acá lo que se trata, chicos, es de observar. Tratar de armar o formar ecuaciones en base a lo que ya sabemos acerca de los ángulos. Por ejemplo, aquí, ¿qué sabemos? Que la suma de todo es 180. Armo mi ecuación. Avanzo hasta donde se pueda. Profe, hay 2 incógnitas. No importa, avánzalo. Llegué hasta aquí. Llegué a este punto. ¿Qué hago? Vemos cómo empleamos esta información o tratamos de buscar otra forma, ¿no? Otra ecuación. En este caso acá se arma otra expresión. Sabemos que 2x es igual a 9 tita más 9 beta. Y de esa manera voy a encontrar el valor de x, ¿no? Y lo que he encontrado anteriormente es suficiente para terminar la solución del problema, ¿no? Porque yo llegué a 2x es igual a 9 paréntesis tita más beta. Ah, pero tita más beta ya lo había encontrado hace un momento, ¿sí? Bien, pregunta 3. Se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C. O sea, uno junto al otro, ¿no? Consecutivo. Se sabe que la medida del ángulo A o C es el triple de A o B y que este mide 8 grados. A ver. Tenemos entonces ángulos, ¿no? Consecutivos. Vamos a poner acá A, O, B, B, O, C. Ahí están los dos ángulos consecutivos, A o B y B o C. Se sabe que el ángulo A o C, ¿no? Todo el ángulo A o C, ¿no? Es el triple del ángulo A o B y que este mide 8 grados. Cuando dice y que este se refiere a A o B, ¿no? Y que este ángulo, el ángulo A o B, mide 8 grados. Eso es lo que sabemos, que mide 8 grados. Y también sabemos, ¿no? Por dato, mira, vamos a poner ahí. Por dato sabemos que la medida del ángulo AOC es el triple de la medida del ángulo AOB. Eso es lo que dan de información en el problema. Pero como la medida del ángulo AOB, como esto, es 8 grados, ¿qué se concluye? Se concluye que la medida del ángulo AOC tendría que ser igual a 3 por 8, que es 24 grados. Entonces tengo otra información. Sé que todo este ángulo que está aquí, todo este ángulo mide 24 grados. El ángulo AOC, sé que mide 24 grados. ¿Cuánto mide el ángulo, dice ahí, BOC? Lo que me están pidiendo es este ángulo que está aquí. ¿Sí? Entonces, ya está, pues chicos, miren. ¿Por qué? Porque se supone que este ángulo más este ángulo me tiene que dar 24. 8 más x es igual a 24 grados, ¿no? Y de acá x valdría 16 grados. Y esta sería la respuesta, chicos, y hemos terminado esta primera parte, ¿no? Puedes observar cómo vamos aplicando y cómo vamos también graficando. Bien, chicos, seguimos. Pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice lo siguiente. Dados los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, ¿cómo debo graficar eso? Consecutivos. Bueno, la gráfica más o menos debería ser, o puede ser, algo así. ¿Sí? A ver, tenemos A, O, B. ¿No? Ahí está B. A o B. B o C. Bueno, B o C podríamos graficarlo algo así. B o C y C o D. Ya está. C o D. Ya, listo, suficiente. A o B, B o C, C o D. Ahí están los ángulos consecutivos. Ya. Si el ángulo, la medida del ángulo A o B es el triple de la medida del ángulo C o D. O sea, lo que mide A o B, ¿no? Por ejemplo acá,
No, si A o B, digamos, mide, o perdón, si C o D mide alfa, A o B mediría el triple, 3 veces alfa, ¿no? El ángulo A o B es igual al triple del ángulo C o D, ¿no? Si C o D vale alfa, A o B sería 3 veces alfa, ¿no? Y bueno, y me piden B o D, ¿no? Pero por acá hay un dato, ¿no? Por dato. ¿Qué dice? El triple de BOC. BOC. Ah, este ángulo, ¿no? Bueno, vamos a llamarle tita, ¿ya? El triple de tita, el triple de la medida de BOC, el triple de tita más la medida de A o B. A o B. ¿Qué es A o B? 3 alfa. Dice que esto sería igual a 51 grados. A ver, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿eh? O no podemos hacer nada. A ver, veamos. 3 tita más 3 alfa es 51. Bueno, tercia, 51 tiene tercia, claro que sí, sacamos tercia cada uno. Tercia de 3 tita, perdón, es tita, tercia de 3 alfa es alfa, tercia de 51 es 17. O sea que tita más alfa es 17. A ver, vamos a ver lo que nos piden, ¿ya? Lo que nos piden a nosotros es la medida del ángulo BOD. ¿Ya, chicos? BOD. ¿Y qué es BOD? A ver, observemos. BOD. B de B hasta D. Todo esto es lo que nos piden. ¿Ya? Todo eso de ahí es lo que nos piden. BOD, esa es la incógnita. Y si observas bien ahí tú, eso sería tita más alfa, ¿sí o no? BOD es tita más alfa. ¿Y tita más alfa cuánto es? 17 grados. Claro que sí. Claro que sí. Bien, chicos, a ver. Quiero que estén muy atentos a esta parte. Quiero que estén muy atentos a esta parte, chicos, ¿ya? Observa, mira cómo grafico, cómo se grafica ángulos consecutivos. Ya, observa, por favor, cómo lo he graficado. Cada parte tú tienes que analizar, no solamente ver, sí se hace, no. Hay que analizar el problema, paso a paso, cómo el profesor graficó ángulos consecutivos, cómo se usa esta expresión matemática para ingresar dentro del gráfico. Todo eso hay que analizar, chicos, ¿ya? Muy bien. Pregunta 7. El suplemento de un ángulo más el doble de su complemento es igual al doble del ángulo mencionado. Calcular la medida de dicho ángulo. A ver, una notita por acá, ¿ya? Voy a poner una notita. C alfa. Esto es complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es lo que le falta a ese ángulo alfa, para ser igual a 90 grados. Matemáticamente el complemento de un ángulo se representa así. 90 menos alfa. Y ese alfa es el suplemento del ángulo alfa. El suplemento del ángulo alfa es lo que le falta a este ángulo alfa para ser igual a 180 grados. Matemáticamente se representa así, 180 grados, no grados, menos alfa. ¿Estamos bien? Eso es complemento y eso es suplemento. Ahora, ¿qué dicen en nuestro ejercicio? En nuestro ejercicio dice el suplemento de un ángulo. Bueno, sea el ángulo, vamos a ponerlo, sea el ángulo, nuestro ángulo, vamos a llamarle nuestro alfa, ¿ya? Entonces, el suplemento de un ángulo, o sea, el suplemento de alfa más el doble de su complemento, ahí está, es igual al doble del ángulo mencionado. Ahí está, mira, ¿qué te parece? Que es fácil plantear un problema de este tipo, ¿no? El suplemento de un ángulo, bien claro está, más el doble de su complemento es igual al doble del ángulo mencionado, o sea, el doble de alfa. Bien, ahora reemplacemos, ¿no? ¿A qué es igual esto? Suplemento de alfa es, ¿cuánto recuerdas? Es 180 menos alfa, ¿no? Aquí está bien. Más el doble del complemento. El complemento es 90 menos alfa. Es igual a 2 veces alfa. A ver acá un poquito, sigamos operando 180 menos alfa. Más 2 por 90 y por menos alfa. Recuerda que aquí tengo que aplicar la propiedad distributiva. ¿Te acuerdas, no? Hay que acordarse de eso, chicos, ¿ah? Propiedad distributiva. Entonces me quedaría acá 2 por 90, 180 menos alfa igual a 2 alfa. 180 más 180, 360. Menos alfa es menos 2 alfa. ¿Sí? Menos alfa es menos 2 alfa igual a 2 alfa. El menos 2 alfa puedo mandarlo al otro lado, ¿no? Se puede ir, si está con menos, pasa con más. Sería 4 alfa. Y finalmente, el 4 pasa a dividir, 360 entre 4 es 90 grados. Calcular la medida de dicho ángulo. Ahí está. Esta sería entonces la respuesta. ¿Qué les parece, chicos? Facilito, ¿no? Facilito.
Hay que analizar y usar una y otra vez. Es una gran ventaja para ustedes, chicos, tener la clase, ¿no?, en video, porque pueden repetir una y otra vez si es que acaso no has entendido, ¿ya? Bien, así que por eso hay que sacarle el máximo provecho a estas clases de este tipo. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Dice, del gráfico, el ángulo BOC es 84 grados. La medida del ángulo BOC, todo este ángulo, a ver, todo este ángulo que está acá, dice que mide 84 grados. Calcula la medida del ángulo formado, es acá, ¿ya? Del ángulo acá viene formado. Del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Bisectrices de los ángulos AOB y COD. ¿Qué es una bisectriz? Recordarán, una bisectriz es un rayo, ¿no?, que divide un ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos iguales, ¿no? Acá tenemos una bisectriz de COD, por ejemplo, y la otra bisectriz de AOB. A ver, más o menos así. Voy a llamarle acá punto M. Por acá, bueno, punto N. Entonces, este sería el rayo OM bisectriz de AOB y el rayo ON bisectriz de COD. Si OM bisectriz significa que este ángulo y este ángulo, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿sí o no? Es decir, si este es alfa, este también es alfa. Y este ángulo que está aquí va a ser igual a este ángulo que está acá. Si este es tita, este es tita. Recuerda que si es bisectriz, eso significa, bueno, si es bisectriz significa que esos ángulos van a ser igualitos, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué podemos decir? Dice, calcula la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos. O sea, lo que me están pidiendo a mí, alumno, alumna, es que yo determine todo este ángulo. Esa es la pregunta, la medida del ángulo formado por las bisectrices. Ahí está, ese sería el ángulo que nos están pidiendo, ¿ya? Tita más 80, alfa más 84 más tita. Ese es el valor de x. Pero yo no sé cuánto vale alfa y no sé cuánto vale tita. Pero mira lo que podemos hacer. Primero, yo sé que alfa más 84 más tita, como esta es una línea recta, todo este es un ángulo llano, ¿sí? Y 2 alfa más 84 más 2 tita es igual a 180 grados, ¿sí? Bien, ahora el 84 se va al otro lado a restar, ¿no? Y me quedaría con 2 alfa y 2 tita. Eso lo puedo juntar, ¿no? Bonito. 2 alfa más 2 tita es igual a 180 menos 84. Serían 96 grados. ¿No te se va a restar? Serían 96. 2 alfa, 2 tita, 96. Como todos tienen mitad, yo le saco mitad, le saco mitad, le saco mitad. ¿Sí? Y ya está. Entonces, alfa más tita sería igual a 48 grados. Bien, segundo paso, lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos piden a nosotros? Lo que nos piden a nosotros es el ángulo formado por las bisectrices, ¿no? De AOB y de COD, ¿ya? O sea, lo que me piden aquí es X. X, según lo que podemos observar, es alfa más 84 más tita, es decir, alfa más tita más 84 grados, ¿sí? Pero alfa más tita es dato, alfa más tita es 48 grados, ¿sí o no? Y eso sería más 84. A ver, ¿cuánto es 48 más 84? 132 grados. Muy bien, chicos, hemos terminado. ¿Ya? Hemos terminado entonces esta parte, chicos. Espero que les haya quedado perfectamente claro. ¿Ya? Miren todo lo que estamos avanzando. Bien, chicos, pregunta 11. Ya vamos yendo al último bloque. Dice ahí la suma del suplemento y el complemento de beta, ¿no? Es 16 beta. La suma del suplemento de beta. A ver, se ve bien este plumón. A ver, vamos a poner con el otro, ¿ya? La suma del suplemento de beta, ¿no? Ya sabemos cómo poner. Y el complemento de beta. Dice que es 16 beta, ¿no? Eso. Calcule el complemento de beta. Entonces ya sabemos qué es lo que nos piden. ¿Ah? Ojo, tener cuidado ahí, ¿ya? Bien, suplemento de beta sabemos que es, recuerda las propiedades que anoté en esta parte, sería 180 menos beta. Este es suplemento de beta. Complemento de beta, recuerda, complemento de beta sería ¿cuánto? 90 menos beta. Esto es igual a 16 beta.
180 más 90 sería 270, menos beta menos 2 beta es igual a 16 beta. Este 2 beta se va a sumar al otro lado. Este 2 beta negativo no se va a sumar. Sería 18 beta 270 grados. Muy bien, chicos. Ahí hemos llegado. Ahora ese 18 se iría a dividir. Y eso sale... ¿Cuánto sale 270 entre 18? Sale eso 15 grados, ¿no? 15 grados sale. 15. 270 entre 18 es 15. ¿Y qué me piden? El complemento de beta. El complemento de beta, ¿no? Lo que piden en el ejercicio es el complemento de beta. Es decir, el complemento de 15 grados. Y el complemento de 15 grados, recuerda que es lo que le falta 15 grados para que sea igual a 90 grados. Matemáticamente esto es 90 menos 15, pero lo puedo representar así como 75 grados, ¿no? 90 menos 15, 75. ¿Cuánto le falta 15 para que sea 90? 75. Eso es el complemento de beta. Pregunta número 13, ¿ya? La 13. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. A ver, bueno, no tengo más información acerca de cómo son esos ángulos consecutivos. Sé que A o B es 30, sé que la medida del ángulo C o D es 72 y me piden que calcule el ángulo formado por las bisectrices. Mira, vamos a armar esta situación, ¿ya? Observa, vamos a poner acá A o B, B o C y C o D. A o B, ahí está, B o C, B o C y C o D. Ahí está. Ahí están mis ángulos consecutivos, ¿ya? A ver, tal que A o B es 30 grados. Entonces vamos a indicar esa información. Este angulito que está acá es 30 grados, ¿ya? C o D es 72. C o D. Este ángulo es 72 grados. Calcula el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o C y B o D. ¡Wow! A ver. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o C y B o D. A o C y B o D. Bueno, vamos a llamar a... Bueno, acá tenemos un pequeño ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a trazar una bisectriz por acá, ¿ya? Aquí. ¿Ya? Y voy a trazar otra bisectriz, a ver, digamos por acá, ¿ya? Digamos por acá. Vamos a llamarle aquí punto M, por acá punto N, ¿no? Vamos a tener en cuenta OM, no voy a anotar ahí, voy a decir que es bisectriz, ¿no? Bisectriz del ángulo AOC, ¿ya? Y también ON es bisectriz del ángulo BOD. Bien, chicos, a ver, veamos. ¿Qué podemos observar acá? ¿Ya? Yo empezaría llamando a esta parte, ¿no? A este ángulo, tendría que darle algún valor. Me refiero al ángulo BOC. ¿Ya? Por ejemplo, le vamos a dar un valor par, ¿ya? Por ejemplo, 2 alfa, ¿ya? Vamos a darle, a ver, de color. Vamos a darle acá, por ejemplo, 2 alfa, ¿ya? Entonces, como OM es bisectriz de AOC, y recuerda que AOC mediría todo esto, ¿no? 30 más 2 alfa. Entonces, esto divide a 30 más 2 alfa en dos partes iguales. Esto de acá mediría lo mismo que lo de acá. Si todo esto es 30 más 2 alfa, cada partecita mediría pues 15 más alfa, ¿sí o no? Y acá también mediría 15 más alfa. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí, no? Repito acá 15 más alfa. ¿Ya? Ahora, también se está cumpliendo, ¿no? Que ON es bisectriz de BOD. O sea, ON divide a BOD en dos partes iguales. Es decir, todo este ángulo de acá y el ángulo de acá son igualitos. Como todo esto mide 2 alfa más 72, 72 más 2 alfa, cada partecita mediría entonces 36 más alfa y 36 más alfa. 36 más alfa más 36 más alfa me daría 72 más 2 alfa. Ahí está, ¿no? Muy bien, ya está. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Parece que no hay ningún problema. Pero
lo que nos están pidiendo es todo este ángulo. Ojo, lo que me piden a mí es cuánto mide todo este ángulo. ¿Ya? ¿Cuánto mide todo eso? A ver, ¿cómo podemos determinar eso? Quiero que pongas mucha atención. Quiero que observes este ángulo que está acá, ¿no? Este ángulo que está acá. ¿Sí o no que este ángulo de color negro acá más 2 alfa me tiene que dar 15 alfa, ¿verdad? Sí, repito, el ángulo de color negro más 2 alfa me tiene que dar 15 más alfa, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale este ángulo? Ya pues, si a este ángulo le quito este ángulo de acá y este ángulo que está aquí me diría, a ver, 15 más alfa menos 2 alfa. 15 más alfa menos 2 alfa, si haces esa operación, ¿cuánto da esto? 15 menos alfa, ¿verdad? 15 menos alfa. Ahora, de la misma manera tengo que encontrar el ángulo que está acá. Este ángulo. A ver, ¿qué observamos? Que 2 alfa más este ángulo me da 36 más alfa. Repito, 2 alfa más este ángulo me da 36 más alfa. ¿Cómo obtengo el ángulo de acá? Si a todo le quito esta parte, me da el ángulo. Sería entonces 36 más alfa menos 2 alfa. Y si operamos eso, quedaría 36 menos alfa. Este ángulo que está aquí mide, el de acá, 36 menos alfa. ¿Sí? Excelente. ¿Ya? Ahora, ¿qué falta? Ya, pues lo que me piden, ¿no? Lo que me piden dentro del problema es el valor del ángulo X. ¿Cuánto mide X? X mide, a ver, por favor, atención, mide esta parte de acá, más esta parte de acá, más esta parte de acá. Sino X mide todo esto. Entonces sería 15 menos alfa, ¿no? 15 menos alfa más 2 alfa más este ángulo de acá, 36 menos alfa. Entonces X sería igual 15 más 36. ¿Cuánto es 15 más 36? Sería 51 grados, ¿verdad? Y 2 alfa menos alfa es alfa, menos alfa se va. Se van todas las alfas, ¿no? Y ahí está, mira. ¡Qué bien! Qué bonito, ¿no? Cuando finalmente un problema podemos llegar a su solución. Aunque acá hay que ver el video paso a paso, por favor retroceder para que vean cómo se ha ido completando, chicos, ¿ya? Poco a poco. Bien, y para terminar, ya terminamos, chicos, actividad, tu tareita, ya tu tareita, resolver la práctica, la página 172, o sea, lo que estamos resolviendo, ¿no? Tú vas a trabajar lo mismo, pero los pares. ¿Cuáles? La 2, 4, 6, 8 y 10. Esa sería tu tarea, chicos. Bueno, espero que ya les haya servido de mucho la clase, que hayan podido aprender bastante, chicos. Y no te olvides repasar una y otra vez los videos, chicos. No se olviden de suscribirse si es que aún no lo han hecho, ¿no? Al canal Profe Alvarito. Y activar la campanita de notificaciones. Muy bien, chicos. Éxitos y a seguir practicando.